Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, que yo creo que da gusto estar en un acto normal, porque llevamos unos cuantos días que no hay nada normal en España. El otro día se nos fue aquí la luz 2 horas y quedamos horrorizados y escandalizados, pues ya nos hemos curado en salud. Bueno, pues la conferencia de hoy tiene un aspecto yo considero muy interesante, que es la primera vez que le hacemos una conferencia a la Real Asociación de Hidalgos de España, juntamente con la sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, cuyo vicesecretario, don Joaquín Ruiz del Corral, me acompaña, además del conferenciante, don Enrique García Máiquez. Sin duda, el tema de hoy no podría venir más adecuado, digamos, a la Real Asociación de Hidalgos de España, por cuanto el título del hidalgo como modelo humano imperecedero e imprescindible, no por el hidalgo en el sentido, creo yo, legal, civil, sino en el sentido de los valores que han de acompañar a la hidalguía. Pues yo, ya sin más, agradeciéndoles la presencia a los que están en este salón y los que nos están viendo desde su casa, doy la palabra a don Joaquín Ruiz para que haga la presentación del conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacerles una pequeñísima introducción biográfica de quién va a ser el conferenciante que hoy va a disertar, don Enrique García Máiquez. Estoy convencido que todos ustedes conocen, saben quién es Enrique García Máiquez, ya que es una figura en el periodismo actual y en la literatura española de nuestros tiempos. De todas formas, creo que para entender bien a una persona hay que conocer un poco cuál es su trayectoria profesional, si no su trayectoria vital, sí su trayectoria profesional, que es lo que yo voy a tratar de hacerles y les aseguro que además muy brevemente. Enrique García Máiquez nació en enero de 1969, está casado, tiene 2 hijos y es vecino orgulloso del puerto de Santa María. Es licenciado en Derecho y es profesor de enseñanza secundaria, en concreto de formación y orientación laboral. Es jefe de estudios del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Carmen de Puerto Real y además es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Y además es patrono en la actualidad de la benemérita Fundación Disenso, fundación que, como ustedes sabrán, lleva a cabo una labor esforzada de combate activo contra ese fantasma de lo woke que contamina todas las instituciones culturales y todas las instituciones de la España actual y de la España y del Occidente. Lleva a cabo Enrique García Máiquez una actividad periodística absolutamente, iba a decir, desatada, ya que es columnista del Grupo Yolí. Ustedes conocerán que el Grupo Yolí es seguramente el grupo de comunicación más importante de Andalucía, que tiene diarios tales como el Diario de Cádiz, que no sé si sigue llamándose Diario de Cádiz y de su departamento, como se llamaba, se llamaba Diario de Cádiz y su departamento, lo cual tiene una gran, para los que somos miembros de la Armada, esa reminiscencia del Departamento Marítimo de Cádiz, pues para nosotros tiene nos suscita muchas cosas y muchos recuerdos. No solamente el Diario de Cádiz, sino también el Diario de Jerez, el Diario de Sevilla o Málaga Hoy, entre otros muchos del Grupo Yolí, en los que el conferenciante publica 4 columnas semanales, lo cual le hace ser uno de los comunicadores, uno de los periodistas más leídos de Andalucía. Es también periodista en diarios electrónicos como en la Gaceta de Iberosfera, donde publica 2 columnas semanales, o en el diario El Debate, en el que publica, si no recuerdo mal, una columna semanal y además
lleva la crítica literaria, que una vez a la semana se lleva en el diario. Es una crítica literaria que, si ustedes no la siguen, yo me permito modestamente recomendarles que lean El Debate los sábados, porque realmente todo lo que recomienda, todo lo que glosa Enrique García Máiquez es de lo más apetecible. Yo, desde luego, he conocido libros para mí desconocidos y autores que no conocía, y me han supuesto una enorme satisfacción y un disfrute tremendo, con lo cual, humildemente, se los recomiendo. Es también autor, publica también en revistas como Misión, Nuestro Tiempo, Turia, o en una revista literaria que antes, creo, se llamaba Leer por Leer, que ahora tiene el nombre de Libro sobre el Libro, que también es una revista literaria que está en la red, que es realmente interesantísima. Ha publicado 8 libros de poesía. Es un poeta, creo que de una calidad extraordinaria. Su último libro, que es su poesía completa, lleva por título Verbigracia, poesía completa, está publicado en el año 2022 en la editorial Veleta de Granada, otra magnífica editorial. Es autor de 4 libros de diarios, y acaba de publicar este mismo año el último de ellos, que lleva por título Contentamiento de haber nacido, que está publicado el mes pasado en la editorial Homo Legends. Es traductor, sobre todo de poesía, y traductor de autores ingleses y portugueses. Yo solo he leído un libro traducido por Enrique García Máiquez que me parece algo maravilloso, que es Lepanto y otros poemas de Chesterton, que está publicado también en otra magnífica editorial, que es Renacimiento, de Sevilla, en el año 2003. Ha prologado infinidad de libros. Es autor de dos libros de epigramas, y es autor también de 2 ensayos que también me permito recomendarles con auténtico entusiasmo, como son el primero de ellos, Gracia de Cristo, su sonrisa a los evangelios. Está publicado en otra magnífica editorial, una pequeña editorial de Madrid, Monóculo. Está publicado en el año 2023 y realmente es un libro que a mí me sorprendió por la enorme belleza y por... Es un libro de esos que cuando lo terminas estás contento de haberlo leído, estás contento. Es un libro donde el autor nos dice que una lectura atenta de los evangelios nos hace ver, nos hace imaginar que nuestro Señor, como hombre perfecto que era, reía y sonreía, aunque no existe una constancia expresa en el texto de los evangelios. Sí, Enrique García Máiquez va desgranando los textos del Evangelio y nos demuestra que el Señor pues tenía muy buen humor, y es algo que transmite el libro. Es un libro espléndido. Y otro libro, y ya les aseguro que con esto voy a terminar, que tiene mucho que ver con el tema de la conferencia de hoy, es un libro publicado en el año 2024 que lleva por nombre Ejecutoria, una hidalguía del espíritu. Este libro está publicado por el CEU en el año 2024, y ese mismo año recibió el premio Sapiencia Cordis. En este libro, que es un libro que admite muchísimas lecturas y que es una auténtica gozada espiritual su lectura, nos presenta y nos muestra que la nobleza no es un adorno, sino que es una responsabilidad. Y el hidalgo que esboza en sus páginas nos hace ver que ese español cabal, el hidalgo, ese arquetipo español de hombre que se permite el lujo de no tener muchos lujos, y es el hombre que gobierna su propia vida y que lo hace en función de los principios de honor, verdad, libertad, belleza y bondad. Y como les dije que iba a ser breve, pues con esto acabo. Muchas gracias.
Ahora sí. Buenas tardes. Así mejor, ¿no? Perfecto, gracias. Yo estoy agradecidísimo de estar aquí, de la invitación, que para mí es especialmente emocionante porque he dedicado muchos años de mi vida a estudiar, y no solo a estudiar, sino a intentar trasplantar a mi comportamiento diario la figura del hidalgo. Bueno, ser invitado por la Real Asociación me parece un acto, vamos, un hecho muy simbólico y muy emocionante. Y luego ha sido impresionante la presentación. Yo no quería que acabase nunca, pero y luego estas cosas que hace, sonaba mi móvil con una cosa muy rara y digo, bueno, esto es mi ángel de la guarda que no quiere que me envanezca demasiado con esta presentación espléndida, que ha tenido dos cosas increíbles. Una es una información fidedigna, que muchas veces en las presentaciones uno se queda y muy completa, y luego una cosa muy propia de la casa y de la hidalguía, que no ha pasado de puntillas sobre el asunto de mi participación en el patronato de disenso, ¿no? Que como es un tema polémico, pues en muchos sitios se pasa siempre un poquito, y aquí se ha entrado con las espadas en alto como corresponde a la casa y como corresponde, así que lo agradezco también especialmente. Tengo agradecimiento, pero también tengo pues mucho temor reverencial, porque en la previa, en el despacho, hemos estado hablando de que hoy la gente habla y opina de todo sin saber de nada, y yo he venido a la Casa de los Hidalgos a hablar de hidalguía, ¿no? Buscaba un refrán que representase esto, y el que me salía es un poco respetuoso, pero el refrán es enseñarle el Padre Nuestro al señor cura, ¿no? De cuando uno se pone a explicarle a quien sabe muchísimo más lo que es su materia. Sin embargo, yo lo hago casi impelido por un deber de urgencia. Creo, como dice el título de la conferencia, que es imprescindible hablar del hidalgo, ¿no? Y voy a dedicar la primera parte a explicar por qué, ¿no? Yo siempre recurro a este gráfico que ven ustedes, que me parece utilísimo. Lo publicó El País y simplemente consiste en meter en su ordenador las palabras que han usado en sus 20 años de existencia y ver cómo esas palabras han ido usándose más o han ido usándose menos según iban pasando los años. Siendo El País, nos guste más o menos, el periódico de referencia de la sociedad española, el que ha configurado, digamos, la sociedad española, pues es muy interesante y luego es muy gracioso ver, por ejemplo, cómo de Franco cada vez se habla más. No me acuerdo dónde está Franco, pero aquí, cada vez más, ¿no? Es curiosísimo, pero hay un matiz que nos tiene que alarmar, que es el campo semántico de la hidalguía ha ido a menos sistemáticamente en todas las palabras desde 1980. Disciplina, que no sé por qué no lo he subrayado también, moral, firmeza, honor, obligaciones, deber, todo eso se ha venido abajo. Y todo eso es fundamental para que una sociedad funcione. De manera que no se trata de un adorno, sino de una urgencia. Y porque estamos teniendo este vaciamiento moral que reflejaba muy bien un chiste que por desgracia, es un chiste antiguo, pero que por desgracia sigue siendo operativo, que decía que hoy en día la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase, ¿no? Este vacío, que es un vacío muy grave, porque y muy grave desde un punto de vista político. Todos los tratadistas políticos de Polibio, Aristóteles, Herodoto, Burke, han defendido que el ideal para que una sociedad funcione es la constitución mixta. O sea, el sistema más estable, que tenga parte de monarquía, parte de democracia y parte de aristocracia. Y sobre ese trípode se organiza una sociedad. La democracia inglesa, por poner funciona así. La Cámara de los Lores hace de aristocracia, la Casa Real de monarquía y la Cámara Baja, pues, de democracia. Una sociedad sin aristocracia moral es una aristocracia, es un trípode que le falta una pata y por lo tanto se cae tremendamente, ¿no?
Y esto es muy grave porque, como dice Carlos Marín Blázquez, y es la teoría de nuestro llorado Dalmacio negro, toda sociedad, queramos o no, tiene una jerarquía. Es la ley de hierro de la oligarquía. Lo que pasa es que cuando esa jerarquía es vergonzante o no asume unos deberes morales, pues termina siendo una oligarquía nefasta, ¿no? O sea, la ley de hierro de la oligarquía pide, como el comer, la ley de oro de la nobleza. Y el precio social es inmenso, como realmente estamos viendo todos, ¿no? Toda la primera parte de mi libro se dedica a repasar este daño, ¿no? T.S. Eliot, poner un solo ejemplo, decía que lo peor que le había hecho Inglaterra e Irlanda no habían sido las hambrunas, las persecuciones, no había sido la prohibición de la religión católica, sino lo más grave había sido The Flight of the Williges, que es que la aristocracia irlandesa llega un momento, tradicional irlandesa, llega un momento que se aburre de los ingleses y decide venirse o a la corona española o a la corona francesa a servir en los ejércitos reales, y por eso hay tantos apellidos irlandeses en nuestras fuerzas armadas, ¿no? Y eso descabeza completamente a la sociedad irlandesa. El hecho que estudia también Ortega del siglo XX como la invasión vertical de los bárbaros tiene el problema, y los intelectuales lo vieron claro, de que hacía falta oponer una aristocracia moral, y por eso en los años 20 y 30 es sistemático todo. Eugenio d'Ors, Juan Ramón Jiménez defiende la aristocracia inmanente, Eugenio d'Ors pide una caballería intelectual, Ortega se habla de las élites, todos piden un poder moral que contrarreste esta invasión vertical de los bárbaros. No como un desprecio, sino como montar de alguna manera el trípode. Porque lo propio de la democracia es la fascinación por el número, las ventas, las estadísticas, las encuestas, y eso necesita una corrección. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando los libros se valoran por su número de ventas, ¿no? Es curiosísimo que todos sepamos los extraños gustos que tienen nuestros contemporáneos, que tampoco nos parece algo a imitar, y que sin embargo compremos un libro porque tiene 500.000 lectores, como si eso fuese garantía de nada, ¿no? Hemos perdido también la ética aristotélica del perfeccionamiento moral, con una especie pues de hedonismo, y se echa mucho de menos, y hay muchísimos problemas cotidianos que no existirían si existiese una conciencia de señorío propuesta a la gente, ¿no? Las cosas que no haría una dama o un caballero, ¿no? En la presentación no se han olvidado ni siquiera de mi paso por la jefatura de estudios del instituto, y yo, cuando tenía algunos problemas de convivencia, que eran muy corrientes, le decía a los alumnos de un instituto duro, un instituto así en un barrio, decía, pero tú esto, ya fuese un abuso del débil o cierto acoso o tratar mal el material, decía, ¿tú crees que esto lo hace un caballero? ¿O tú crees que esto lo hace una señorita? Y era absolutamente, es como si hubieses tocado un clarín, la espalda se erguía y se acababa el abuso. Es que un caballero no abusa del débil, lo defiende, ¿no? Es un lenguaje que entiende todo el mundo. Empieza a sacar el reglamento de organización interna, el protocolo de acoso, y la gente, claro, le entran ganas de romper cosas, ¿no? Entonces, las mentiras, son cosas imposibles. Nada más que el hecho de querer comportarse como un caballero acabaría con estas situaciones, ¿no? Hay una soleá de un poeta andaluz, que es Juan Peña, que dice: no me vale ese dinero, que no me han puesto a mí un nombre para arrastrarlo por el suelo. Ya está, se acabó. Yo tengo un nombre que no me permite hacer ninguna indignidad. De manera que, por el lado del problema, creo yo que no tenemos problema, que todos vemos que hay un problema y que efectivamente hay una falta como de nervio moral, como ha dicho nuestro presidente, ¿no?, de esa hidalguía moral que falta. Lo que sí he rechazado quizá es la solución.
no suena tanta esta defensa mía desvergonzada de la hidalguía demasiado aristocratizante o demasiado snob, pues la verdad es que sonar sí suena a eso, ¿no? Y para que vean la prueba, he traído un fragmento, aunque aquí pone 28 minutos, es 1 minuto y medio, simplemente, de Las noches de Ortega, que es un programa de humor de la cadena SER, que no sé si conocen, que es muy inteligente, que lo que hace es reírse del pensamiento dominante. Que tienen los propios oyentes de la cadena SER. Entonces, tiene un punto de auto reírse que es muy elegante, y en este programa hablan de la hidalguía. Es una lectura pública del Quijote y van parando, y es muy interesante porque dice la visión negativa que está latente. Entonces, interesa, porque como a mí no me gusta decir la visión negativa, la pongo aquí. Antonio, seguimos leyendo el Quijote. No ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de la... A ver, un segundo. Para. La palabra hidalgo, paremos. La palabra hidalgo representa una jerarquía medieval que hoy consideramos inaceptable. No podemos seguir reproduciendo este lenguaje sin un marco de análisis de privilegios. Lázaro Soto, portavoz del Observatorio para la Equidad Histórica de Clases. Buenas noches. Buenas noches. Un aplauso. Gracias. Gracias. Para evitar que el lector actual sufra, ¿sí? Hay que decir que la palabra hidalgo hoy día nos parece ya mala. Efectivamente, cuando Cervantes utiliza la palabra hidalgo, está apelando a una categoría social que en su época implicaba privilegios de sangre. Exacto. Implicaba también excepción de impuestos y acceso exclusivo a ciertos espacios de poder. Hoy sabemos que ese tipo de estructuras jerárquicas son profundamente injustas. Y hay que dejarlo claro. O sea, no podemos leer el Quijote sin saber eso. Exacto. Sin saber que ahora eso no nos gusta. Gracias. Y además el término hidalgo, hijo de algo, significa etimológicamente, refuerza la idea de que el valor de una persona depende de su linaje. Exacto. Y eso hoy día ya no nos gusta. Ya no nos gusta. Tiene que dejarse claro para que el lector no padezca, no sufra. Exactamente. Lázaro Soto, gracias por haber estado con nosotros. Un aplauso. A ustedes. Bueno, es maravilloso, ¿no? Ya no nos gusta, y justo las cosas que no les gustan, la llamada a lo vertical, el linaje, la llamada al padre es perfecto. O sea, que por el lado de él sí que es peligroso. De hecho, un editor que iba a tener este libro, pero no tuvo, entre otras cosas por esto, no quería que yo en el libro hablase de hidalguía porque decía, es que despiertas los demonios. Yo sí, es que yo quiero despertar los demonios, ¿no? El caso, y a mí me parece muy bien porque, como me decían a mí de pequeño, cuando te picaba el alcohol en la herida es que se estaba curando. O sea, que haya que la sociedad actual reaccione es buenísimo. Así que yo le puse este nombre. Pero es verdad que puede haber alguien que diga, no, a mí no me compensa o no me gusta esta apelación a este. Bueno, hay otros autores que han tratado de responder a este problema social que hablábamos, evitando o no usando o buscando otros conceptos. Javier Gomá habla de la ejemplaridad. La ejemplaridad, que es una ejemplaridad horizontal y tal. Efectivamente, ve el problema, intenta solucionar el problema, pero no habla de estos valores. De la hidalguía, Jordan B. Peterson hace una alabanza de la virilidad y tal,
bastante provocativa y es otra defensa. Uno puede decir, no, pues yo prefiero este lenguaje de Jordan Peterson. Alguien que admiro mucho, que es Juan Antonio González Iglesias, lo que hace es recurrir a los clásicos, a lo que decían los griegos, Epicuro, Séneca, y escribe también una llamada a superar esta época, ¿no? Hay un tuitero que no tiene libro, esto se lo ha hecho él falso, que se llama Nacho Raggio, que defiende una especie de Mediterráneo moral y en realidad está luchando contra esto con otra opción. Yo, sin embargo, opté por la hidalguía. En esto no fui, por supuesto, original, es muy difícil ser original hablando de la hidalguía, y había precedentes, un precedente García Morente, que tiene esta idea del caballero cristiano, un libro estupendo. Me interesaba, aunque yo soy muy cristiano, desconectar un poco, o sea, que fuese una propuesta seglar, la mía, independientemente de mi propia fe, ¿no? Y otro libro extraordinario es el de García Valdecasa, del Hidalgo y el honor, o sea, que también habla de esta referencia. Así que con esto ya ven ustedes la emoción de estar aquí. Es cierto que hay una ventaja de mi libro, que los tratadistas, que hay bastantes, que han hablado o que han solido hablar de la nobleza de espíritu, de la hidalguía de espíritu, tienden a tomarla con la nobleza de sangre, lo cual a mí me molesta especialmente, ¿no? Es como, voy a hacer una metáfora, voy a hablar con un lenguaje, cuando además demuestra una gran incomprensión, porque son valores distintos. Digamos que la hidalguía de espíritu, o como llamaba Raimundo Julio, o Ramón Llull, la nobleza de corazón, es un poco el denominador común de todas las aristocracias, y sin ella no puede haber, y sin embargo, aristocracia, y sin embargo ha habido diferentes concreciones históricas en distintas épocas que son maravillosas. No tiene mucho sentido escribir sobre la nobleza de espíritu y pasarte medio libro rajando de la nobleza de sangre. Yo creo que son, digamos, ciertos compartimentos estancos. Lo que sí me lleva a una sorpresa impresionante con el libro. Yo esperaba que los hidalgos legales, como ha dicho el presidente, fuesen, digamos, respetuosos con mi libro, como yo había sido respetuoso con ellos en mi libro, ¿no? Lo que no me esperaba es este cariño, ¿no? Que ha sido quizá la gran sorpresa que me ha dado el libro y que es muy interesante y sobre la que yo quiero reflexionar en la conferencia. Que no es una cuestión especialmente snob, nos lo demuestra Albert Camus, que era un hombre de origen humildísimo y orgulloso de ello, que dijo en su último libro, que quedó inédito, que eran sus cuadernos: este mundo se mueve tanto como un gusano al que cortan en pedazos porque ha perdido la cabeza, busca a sus aristócratas. Por más que pretenda otra cosa, el siglo anda buscando su aristocracia. Y recientemente esta necesidad la ha expresado Álvaro Pombo al recibir el premio Cervantes, que no sé si se han dado cuenta que ha hecho un llamamiento al honor y ha dicho que España tiene un problema grandísimo porque nos estamos convirtiendo en mercachifles y influencers, y que aquí nadie lucha por el honor de España, ni del rey, ni del tato, ¿no? Han sido las palabras literales, y el rey pues le ha contestado diciendo que tenía más razón que un santo. Bueno, el caso es que esa necesidad existe. ¿Por qué yo me meto, digamos, escojo defender la hidalguía? Bueno, yo creo que la hidalguía tiene 10 ventajas irrenunciables y de alguna manera peligrosas, por lo que hemos dicho antes, porque este locutor de la SER no nos gusta. Voy a explicar las 10 ventajas fundamentales que tiene el concepto de hidalguía para quien quiera proponer a la sociedad un proyecto de rearme moral, ¿no? La primera es su antigüedad. Se remonta como mínimo a Sócrates, que hablaba de la nobleza de espíritu. Es un valor que ha forjado Occidente, ¿no? Sin embargo, la ejemplaridad de Gomá es nueva, ¿no? Y quizá yo por esto de venir de Jerez valoro mucho la solera de las ideas. Luego tiene una enorme tradición literaria.
inmensa, inmensa. Un problema de mi libro que me ha comentado algún lector es que tiene una gran cantidad de citas y es verdad, y cuando me lo dicen yo digo, pues se quedaron fuera más de la mitad de las citas, o sea, podría tener el doble, porque es que tantísimos autores de tantísima talla, con tantísima inteligencia, han hablado de lo que es la verdadera nobleza, que es impresionante. Eres un enano en hombros de gigantes, ¿no? Ha hablado San Bernardo, ha hablado el beato Raimundo, el rey Alfonso X el Sabio, el infante Juan Manuel, que es una cosa impresionante, ¿no? Luego la hidalguía aprovecha una energía nuclear del alma como es su pizquita de vanidad, su pizca de orgullo santo, ¿no? Y tiene a su servicio un completo arsenal de símbolos y de mitos, ¿no? Que apelan poderosamente a la imaginación popular. Es una cosa increíble cómo los mitos más actuales, las series más actuales, Juego de Tronos, el Señor de los Anillos, Dune, no se terminan de liberar de la imaginería medievalizante y aristocrática. Dune Aidú, que está en la Guerra de las Galaxias es brutal, porque hay estrella de la muerte, espadas láser, ¿tá? Y sin embargo la batalla fundamental es moral y se libra con 2 espadas. Láser, pero espadas, ¿no? Y hay algo noble en todas las espadas. O sea, está en el imaginario colectivo de una manera impresionante. Chesterton decía que la aristocracia no morirá nunca mientras que las niñas prefieran casarse con un príncipe azul que con el presidente de la República, ¿no? O sea, está metido, y luego el elogio, ¿no? El elogio supremo, cuando yo voy paseando por mi pueblo, es cuando alguien me dice, oye, tu madre era una señora. Es que no me pueden decir nada más bonito, ¿no? Este chico es un caballero, ¿no? Es una cosa impresionante que siga apelando a eso. Yo a mis alumnos les digo, te has portado como un caballero. Y es una cosa... Luego, el hidalgo tiene otra ventaja, que es que pone el acento, el tipo de Las noches de Ortega lo ve, pone el acento en la transmisión familiar. Dice, pero es que además tiene que ver con el linaje, tiene que ver con el padre. Si hay una figura que tenemos que defender ahora, vamos, yo soy muy partidario de defender a las damas, pero si hay una figura que hay que defender ahora es la figura del padre, que está asediada por todos los extremos, la figura del hombre, del padre. Bueno, pues el hidalgo, el que es hijo, ¿no? Esto es importantísimo. Y luego es una figura agradecida. El hidalgo tiene una rarísima vanidad, porque es una vanidad que no es suya, es una vanidad de sus mayores, un orgullo por sus mayores. Se parece mucho al Magnificat de la Virgen, ¿no? La Virgen dice, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, porque la más humilde, a la esclava le han hecho bienaventurada. O sea, el hidalgo se sabe orgulloso, pero no orgulloso de sus méritos, de lo bueno que es, de lo guapo que es, de lo que ha hecho, sino orgulloso de un legado que ha recibido, ¿no? Lo menos aristocrático del mundo es el barón de Munchausen, aunque tenía subtítulos, pero... primero porque era un fanfarrón y luego porque era un mentiroso, pero él cuenta que cuando cayó en las arenas movedizas con su caballo, él era tan fuerte que se sacó de las arenas movedizas tirando de su propia coleta, se sacó a sí mismo, ¿no? Eso es lo contrario de nuestra realidad, nos sacamos de las arenas movedizas gracias a lo que hemos recibido los demás, y lo más contrario, según Luis Rosales, lo más contrario al hidalgo era el pícaro. Lo más contrario al hidalgo hoy en día es el hombre hecho a sí mismo. El hidalgo es lo contrario del hombre hecho a sí mismo, es el hombre agradecido a lo que le han forjado su historia, ¿no? El otro día me emocionó descubrir o caer que las primeras palabras que aprendemos de niños son papá y mamá, ¿no? Hay una hidalguía en el idioma de que lo primero que aprendemos es ya nuestra condición de hijos, ¿no? Luego, el hidalgo español tiene un acierto histórico impresionante que yo creo que solamente comparte casi con el samurái, que el dinero no importa demasiado. ¿No? Hidalgo es como el rey, dinero es menos, es un refrán. Eso a diferencia del gentleman, que necesita tener mucho dinero. Por eso en todas las novelas maravillosas de Jane Austen están preocupadísimos por casarse con alguien con mucho dinero, ¿no? Eso no nos pasaría a los españoles, ¿no? No necesitamos tanto dinero, tantas libras al año. Eso en una sociedad muy consumista como la nuestra es muy importante. Luego el hidalgo tiene
un orgullo estanco a las comparaciones. El hidalgo está orgulloso de su familia. Habrá familias más importantes, ¿no? O sea, estarán los Fitzjames, pero tú eres Máiquez y eso es tu destino. Y tu destino es honrar ese patrimonio, ¿no? A mí me gusta muchísimo el poema de Fernando Pessoa, porque hablamos del hidalgo español, pero el fidalgo portugués es nuestro hermano en esto, que dice: el Tajo es más bello que el río que pasa por mi aldea, pero el Tajo no es más bello que el río que pasa por mi aldea, porque el Tajo no es el río que pasa por mi aldea. Eso es un hidalgo. Los Fitzjames son más encumbrados que nosotros, pero no son más encumbrados que nosotros porque no son nosotros. Esa actitud que es una maravilla. Luego el hidalgo es el modelo humano que España ha dado al mundo y es muy importante, y las raíces son muy importantes porque si no se secan los árboles, ¿no? Esto lo dice García Valdecasas. El inglés ha dado el gentleman, el francés el hombre de honor, el cortesano el italiano, el samurái el japonés, el hombre principesco el chino, el español ha dado el hidalgo. Y cada uno tiene sus pequeñas características. Yo creo que el nuestro es insuperable, ¿no? Hay una especie, cada uno tiene sus características. Por ejemplo, a mí esto me parece significativo, ¿no? Lo propio del héroe griego, del noble griego, es la ataraxia, es esto de la indiferencia, ¿no? La indiferencia ante la muerte. Lo propio del inglés es la flema, lo propio del hidalgo es el sosiego, y es tan propio que Felipe II, cada vez que alguien se le acercaba, le decía sosegaos, ¿no? Una cosa, sosegaos. Y el sosiego nace del alma, es precioso. Hay una escena de Pedrito de Andía que va entrando en un salón, la novela de Sánchez Mazas, va entrando en un salón y era, no sé si recuerda la historia, era así muy bajito y su novia se había ido a Inglaterra y había crecido mucho y él estaba ya agobiadísimo y dice: tú entras recto porque tú eres un Andía. Esta idea del sosiego, la calma, es la propia del modelo humano. Otra cosa estupenda del hidalgo, que el hidalgo tiene que proponer al mundo actual, es la justa violencia, la defensa. Es una maravilla que el escudo de los hidalgos sean dos espadas ahí bien desenvainadas y se ven como afiladas, ¿no? Porque la violencia en defensa del bien y de la justicia es muy necesaria, si no dejamos la violencia en manos de los malos, ¿no? Y eso también es un mensaje que ahí se queda. Y por último, el trato con las damas, ¿no? Y las damas con nosotros. Hay un trato caballeresco que es fundamental. Ya estamos a una altura que hemos demostrado que el igualitarismo no termina de funcionar en el trato. Cada vez se habla más de igualitarismo y cada vez hay más violencia de género, que es una cosa que nos repugna profundamente a los que queremos tener cierta nobleza de espíritu. Pero cada vez hay más. O sea, el igualitarismo no funciona. He puesto estas dos imágenes para contar una historia. Tengo que correr y empezar a galopar ya. Que Ortega y Gasset tenía en su despacho estos dos cuadros, dos reproducciones de estos cuadros enfrentadas. Decía, porque es que esa tensión sexual que se crea entre el epítome del caballero y el epítome de la dama recarga el cuarto de una intensidad que es fantástico para pensar intelectualmente. Pero Hernández Pacheco, el filósofo, que tiene un libro precioso sobre buenas maneras que se llama Usted Primero, en eso de usted primero se resumen todas las buenas maneras, siempre dejar pasar al otro. Él explicaba que lo que mejor ha funcionado para el trato entre los sexos, no solo la violencia, sino todo el trato con los sexos, ha sido la caballerosidad, el trato galante. O sea, que ya tenemos 10 razones por las que yo pues me lancé a escribir ejecutorias defendiendo la figura del hidalgo. Le podía haber titulado Nobleza de espíritu o excelencia o aristocracia del alma, pero quise señalar la hidalguía por estos 10 motivos. Me parece que están especialmente inscritos en la palabra hidalguía más que en los otros. Y la hidalguía legal, la hidalguía de sangre,
funciona como una maravillosa metáfora, como las metáforas de la luna que quería Borges para todo el planteamiento de mi libro, ¿no? Y es una luz pues, de la que nos podemos beneficiar. Hay un libro, una novela estupenda que se llama El rompimiento de gloria, del Marqués de Tamarón. No sé si ustedes la conocen, yo la recomiendo vivamente, aunque les confieso que se la regalé a mi madre, que era una señora, como ha quedado dicho, y cuando la leyó dice, me ha gustado mucho, pero estas cosas, hijo, no se le regalan a una madre. Tiene una historia de amor bastante turbulenta y pensó que... y entonces ya les aviso a ustedes que mi madre me pegó un tirón de oreja. Pero la historia es como dos aristócratas, dos hermanos aristócratas, que se apellidan Cienfuegos. Tamarón nos da una puntada sin hilos porque la tradición es transmitir el fuego, no adorar las cenizas, Cienfuegos, y que sin embargo el título que lleva el hermano es Conde de Fonseca, que no tienen hijos, Fonseca, o sea, todos nombres parlantes, apadrinan a un chico así medio socialista, de pueblo y tal, y van pasando ahí historias de amor, de guerra, de campo y tal, pero al final el mensaje es que el chico este, que es Saturnino, es el heredero moral de la nobleza de los Fonseca. O sea, que estas metáforas no hereda el título, pero hereda esas enseñanzas y esa actitud ante la vida. Bueno, pues eso es un poco lo que pretendo. ¿Y por qué? Bueno, porque hace falta para defender Jerusalén, ¿no? Ahora voy a poner un fragmento de una película que no recomiendo excesivamente o nada, que es El reino de los cielos, pero que es sobre la batalla de Jatín, la pena de la batalla de los cuernos de Jatín, pero en un minuto representa por qué nos surge expandir la idea de la caballería, y por qué es necesario, por qué es imprescindible y cómo hay que hacerlo. Lo pongo. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¿Cómo vais a defender Jerusalén sin caballeros? No tenemos ninguno. ¿De veras? ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. ¿Lo hice? Es uno de mis criados. ¿Es así? ¿Naciste sirviente? De rodillas. Todos los hombres de armas, o los que sean capaces de blandirlas, arrodillaos. ¡Arrodillaos! No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Quién creéis que sois? ¿Vais a cambiar el mundo? ¿Acaso armarles caballeros les hará luchar mejor? Sí. Esa es la cosa. Sentirse hidalgo, sentirse caballero, les hará luchar mejor. Sí. Y es esa propuesta, porque nos hacen falta defensores de Jerusalén. Esto no es un capricho, está muy fundamentado, y la nobleza tiene como distintas capas superpuestas. La primera es Boecio, que en la Consolación de la Filosofía tiene este argumento: dice, si todos somos hijos de Dios, nadie puede tener un padre más noble.
Así que todos tenemos esta nobleza, esta como democratización que supone el cristianismo. Luego en la Alta Edad Media sale aquí en la figura, sale también en las partidas, todo hombre que sea capaz de blandir un arma, que se ponga de rodillas. Es muy gracioso que Alfonso X dice en las partidas: los defensores, los mejores defensores, que son los caballeros, son los herreros y los leñadores, porque están acostumbrados a darle a tal. Entonces, en la Alta Edad Media, quien era noble era quien era capaz de sostener su derecho. En la Baja Edad Media, la gentileza, el trato con la dona angelicata, en la Ilustración, el conocimiento, saber, el trato, la búsqueda de la verdad. Y en las democracias correctamente entendidas tendría que pasar igual. Chesterton decía: la Constitución nos hace a todos soberanos, en cierto sentido. Chesterton decía que lo que no le perdonaba a la democracia, y él era muy demócrata, no era era que se había empeñado en que el duque de Norfolk tenía que ser igual a todo el mundo, cuando la verdadera democracia tenía que haber sostenido que todo el mundo era igual al duque de Norfolk. Este aspecto, digamos, de que Fabrice Hachad también defiende ahora, ¿no? Él dice que todos tenemos que ser soberanos de nosotros mismos. De manera que argumentos jurídicos para esta llamada sí que existen. Necesitamos ir viéndolos paso a paso, y aquí es donde los hidalgos de sangre pues, nos prestáis un servicio enorme, porque nos mostráis el camino que hay que seguir, ¿no? Primero, es muy importante cuidar la genealogía. El hidalgo es hijo de alguien, y a mí me entusiasma cómo arranca Marco Aurelio su libro de los pensamientos. Marco Aurelio era el hombre más poderoso de su tiempo, el emperador más poderoso de Roma. O sea, Trump era un mindundi al lado de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio, cuando empieza su libro, fíjense qué genealogía se hace. De mi abuelo Vero heredé un carácter afable y poco dado a la cólera. De mi padre la modestia y la hombría, que son las virtudes que mejor recuerdo de él. De mi madre, en cambio, heredé la religiosidad, la generosidad y una tendencia a no obrar mal, a ni siquiera pensar mal, y también a llevar una vida frugal y poco apegada a la riqueza. De mi bisabuelo heredé la costumbre de no discutir en público y de frecuentar a los mejores maestros, conscientes de que en tales asuntos no conviene reparar en gastos. Es maravilloso porque el emperador podía decir: de mi abuelo Vero heredé una finca en Sicilia impresionante, de mi padre heredé el parentesco con la familia Julia, que me ha venido muy bien. No, él hereda virtudes. Cualquier persona puede hacerse, y deberíamos hacernos, nuestro árbol genealógico imperial. Es decir, ¿qué heredé de mi abuelo? ¿Qué heredé de mi madre? ¿Qué heredé de mi tío? Y recibir eso como una herencia moral que es casi un timbre de gloria y a la que vas a ser fiel. Esto lo hace de una manera especialmente emocionante Ana Iris Simón en el libro Feria, que arranca con un árbol genealógico que le pinta una prima suya de sus abuelos y los va repasando y va poniendo las virtudes, las cosas de gente súper humilde. Carteros, jornaleros, feriantes, pero de todos una virtud. Y acaba, que esto es interesantísimo, queriendo tener un hijo. Ella empieza a escribir el libro, porque cuando uno piensa en los antepasados, se traslada a los hijos. Un problema demográfico que no se habla, pero Edmund Burke lo vio: las sociedades que no piensan en sus antepasados no tienen hijos. Una cosa contraintuitiva, pero que se da. Ella habla y termina queriendo tener un hijo y le dice: porque vas a ser el heredero de una raza mítica. Y esto es muy importante, bueno, pues conservar las fotos familiares, conservar los recuerdos familiares, y es algo pues que los hidalgos hacéis muy bien y que tenemos, y que hay que hacer. Otra enseñanza es esto son unos versos de Dante que a mí me sirven de hilo conductor para lo que es la nobleza de espíritu, que dicen: considerar vuestra estirpe y nacimiento, para vivir como bestias no se os hizo, sino para seguir virtud y conocimiento. Yo subrayo lo de para seguir porque la espiritualidad del hidalgo no es una espiritualidad pasiva, como puede ser la del monje, sino que es activa. Un hidalgo es alguien que defiende sus puntos de honor. Y
que quiere serlo. El ejemplo máximo, nuestro hidalgo universal, que es el Quijote, que él se empeña en ser caballero andante y le da lo mismo que eso no esté de moda ni que venga el momento, se empeña. Este empeño es fundamental. De Víctor Hugo decía Cocteau que era un chiflado que se creía Víctor Hugo. Yo claramente a estas alturas se habrán dado usted cuenta que soy un chiflado que se cree Enrique García Márquez, y creo que es fundamental ser un chiflado que se cree, cada uno de ustedes, que se cree la mejor versión de sí mismo, ¿no? Mis hijos tienen una broma conmigo que yo cada vez que les riño les digo, hombre, para una cosa que os pido, saca mala nota, para una cosa que os pido que saquéis buenas notas, comen mal, para una cosa que os pido que comáis bien, y dice, para una cosa que os... Y entonces ya les cojo y digo, es que lo que os pido es que seáis la mejor versión de vosotros mismos. Tiene algunas ramificaciones, pero os pido una cosa, ¿no? Bueno, pues el hidalgo es quien... quiere una cosa, que es ser Don Quijote, y eso tiene sus ramificaciones, o ser Víctor Hugo. Este aspecto voluntarista lo contaba muy bien Scruton. El tiempo, me habían dicho 40 minutos, o sea que hay 20, ¿no? Sí. Vale, qué maravilla, cómo se nota la hidalguía. Los buenos, porque serán buenos anfitriones, es también una característica desde los griegos fundamental. Muchas gracias. Bueno, Roger Scruton contaba que él, por origen familiar, tenía que haber sido un hooligan, de una familia humildísima, además desestructurada, su padre, pero él se empeñó en ser un caballero. Lo contaba, yo he hecho apropiación cultural, yo quise ser un gentleman. Y él decía que se citaba siempre, casi como un lema, comportándose como un caballero uno se convierte en caballero. Caballero tiene un punto de conductismo. A mí me gusta mucho la historia de Scruton porque termina muy bien. El rey lo nombra caballero, la reina lo nombra caballero y el príncipe Carlos entonces es el que hace los honores. Pero lo nombra caballero y él se hace su escudo de armas, que es graciosísimo porque tiene sus libros ahí en el yelmo y los caballos de los que se caía continuamente, la pluma también la tiene, y convierte el apellido Scruton en un lema en latín, Scrutari semper. Que además el origen del apellido Scruton es tremendo porque él es nieto, o sea, su abuelo es hijo ilegítimo, y es hijo ilegítimo de una señora que servía en una casa que se llamaba Scruton Hall, y se queda embarazada y se va, y al niño le pone el apellido Scruton. O sea que es muy bonito este ennoblecimiento hasta del apellido, este empeño que también está en las historias de la tabla redonda, ¿no? El chico de la cocina que convierte en ser caballero, este empeño, ¿no? De todas maneras, tampoco pequemos de muchos ingleses porque los españoles ya de excesiva anglofilia, los españoles ya lo sabíamos. Este azulejo lo encontré en un pueblo de mi provincia, que es Sara de la Sierra, que dice, no es señora quien lo es, sino quien lo sabe ser. Yo lamenté mucho no podérselo haber, porque ya no vivía, habérselo contado a Scruton, porque le habría encantado este conductismo del señorío, que es muy interesante. Otra gran virtud de la hidalguía es la narratividad. Nos contamos sin parar historias de nuestros mayores, historias personales, historias de España. Esto es súper importante. Un índice que está demostradísimo es que el suicidio juvenil aumenta muchísimo cuando los jóvenes no leen historias. Es fundamental leer historias porque cuando uno lee las historias mete el mal, los problemas en la historia y se vencen. Entonces no te ahogas en un vaso de agua porque estás acostumbrado a que exista el dragón. Lo dice Chesterton, los cuentos de hadas no descubren al niño el dragón. Descubren al niño que el dragón puede ser vencido. Las historias familiares de sobreponerse, de ser caritativo, eso es fundamental. Y además, por una ley natural, mueven a la emulación muchísimo. O sea, a un niño le mueve mucho más la emulación que le digas que su abuela hizo tal obra de caridad o se portó de tal manera que le digas que es bueno hacerla. De pronto siente la llamada de la sangre, en ese sentido, la metáfora. Ahora entramos en el cuarto punto, que es ligeramente problemático, porque la mejor definición de aristocracia para mi gusto es la de Aristóteles, que dice que la aristocracia es virtud y riquezas antiguas. Y entonces, ¿qué pasa con las riquezas?
Bueno, ya hemos dicho que una gran ventaja del hidalgo es que no necesita demasiadas riquezas para estar orgulloso ni para ejercer una buena capa, todo lo tapa. Y eso pues se enfrenta a este mundo moderno que da una importancia excesiva al dinero, incluso eso. Aprende Pepito, ese niño apenas tiene 5 años y ya es hijo de un millonario. Sí, ese punto que a mí me interesa mucho. Ahora voy a algunos colegios a explicarles cómo educar en nobleza de espíritu, que los padres no podemos transmitir a nuestros hijos ni resentimientos ni envidia porque los aplebeyamos, ¿no? Entonces, mira el dinero que tiene ese que se habrá creído, en fin. Entonces, Ramón Llull, que es un tratadista extraordinario de la nobleza, decía que un poco de riqueza es necesario porque hace falta tener las necesidades básicas cubiertas. Y mi madre, que no estaba previsto, pero está saliendo mucho y de lo cual me alegro, siempre decía, suspirando, hay que ver el dinero que hace falta para ser bien educado, ¿no? Porque hay que invitar, hay que devolver los detalles, hay que tener un gesto, hay que ser caritativo. Al final sale carísimo. La buena educación sale carísima, ¿no? Bueno, pues un poco hay que tener, pero sin llegar al padre de Pepito, ¿no? Y hay un poema de Miguel Dors que lo describe perfectamente, la gran riqueza que ya tenemos por el hecho de haber nacido, ¿no? Se llama Pequeño Testamento y dice: os dejo el río Almofrey, habla a sus hijos, ¿no? Dormido entre zarzas con mirlo, las hayas de Zuriza, el azul guaraní de las orquídeas, los rinocerontes que son como carros de combate, los flamencos como claves de sol de la corriente, las avispas, esos tigres condensados, las fresas vagabundas, los farallones de Maine, el Annapurna, las cataratas del Niágara con su pose de rubia platino, los edelweiss prohibidos de Ordesa, las hormigas minuciosas, la Vía Láctea y los ruiseñores cumplidos. Os dejo las autopistas que exhalan el verano en la hora despoblada de la siesta, el cántico espiritual, los goles de Pelé, la catedral de Chartres, los trigos ojivales, los aleluyas de oro de los Uffizi, el Taj Mahal temblando en un estanque, los autobuses que se bambolean en Sao Paulo y en Mombasa con racimos de negros y animales felices. Todo para vosotros, hijos míos, suerte de haber tenido un padre rico. Cuando haber engendrado a un hijo es haberle hecho heredero del universo. O sea, tener un hijo es decirle, mira las estrellas, son tu herencia, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro. Y curiosamente, el hidalgo lo lleva hasta en el nombre, su condición de hijo, su condición de heredero del universo. Para esto es importante, hay un Bellamy, que este escritor francés tiene un libro que se llama Los desheredados, porque es urgente transmitir la cultura. Y tiene una metáfora brutal, dice que no estamos siendo capaces de transmitir la cultura a las nuevas generaciones y que los estamos desheredando gravísimamente, mucho peor que pierdan el piso de Marbella, ¿no? O sea, una cosa gravísima, porque si tú tienes el Quijote en tu casa y eres capaz de leerlo, tienes una obra maestra de la humanidad y te ha costado 17 euros, pero la obra la tienes en tu casa, es tuya. Lo que tienes que tener es esa capacidad para leerla, ¿no? Es como si tuviesen las meninas. O sea, tengo las meninas en el salón de casa, pues el Quijote es el equivalente a las meninas y lo tienes en tu casa. ¿Que lo puede tener otra persona? Pues sí, pero ya sabemos que los hidalgos no envidiamos a nadie. O sea, yo lo tengo en mi casa y lo tengo para mi lectura. Esta sensación de ser riquísimo. Y de hecho las meninas también las hemos heredado. ¿Por qué? Porque la manera de tenerlas es la apreciación. Las tenemos todos nosotros donadas al Museo del Prado, pero las sentimos de tal manera nuestras, que son nuestra herencia y nuestro patrimonio. Hay que transmitir esta apreciación cultural. Para esto, y seguro que alguno lo está pensando, hace falta muchas dosis de entusiasmo y muchas dosis de ingenuidad, lo cual es esencial. A mí me hace gracia y le animo a ustedes a que se fijen que cada vez que la televisión se ríen de alguien pijo, elegante, no sé qué, sale, o en la serie, sale diciendo, fenomenal, está guapísima, qué guay, qué buen día. No sé si se han fijado que el estereotipo de pijo de televisión es alguien siempre muy sonriente y siempre muy preocupado. A mí me encanta que sea así porque es verdad.
¿Por qué? Porque vemos el lado bueno de las cosas. Y a mí el otro día en una reunión del departamento de mi instituto dije de un alumno, este alumno me pone un poco nervioso. Y mis compañeros, ¿cómo tiene que ser de malo para que a Enrique le ponga un poco nervioso? ¿No? Porque tendemos bueno, este punto de ver siempre lo bueno de los demás, de ser generoso. En realidad no es ser mentiroso, porque si decimos que algo no, lo que alabamos es lo que nos gusta y nos callamos lo que no nos gusta. Y hay una especie de lenguaje que si cuando yo salgo de la conferencia, todos ustedes me dicen que qué bueno el fragmento de la peli y nada de mi conferencia, yo ya sé que mi conferencia ha sido un desastre, no hace falta que me lo digan, pero qué bonita la... Lo que pasa es que hay gente que no coge las indirectas, eso lo dice Ramón Eder, dice, con quien no coge las indirectas no queda más remedio que ser directo. Pero en nuestro caso, pues ver lo positivo. Rivarol, que fue a visitar a un amigo suyo marqués que había escapado de la guillotina en Francia y vivía exiliado en Londres. Y cuando el marqués le recibe en su adosadito de Londres, le dice, mira qué jardín tan pequeño, acostumbrado a su jardín. Y Rivarol levanta la vista y dice, sí, pero qué alto. Esa es la actitud. El jardín será estrecho, pero qué alto, ¿no? Luego está el Marqués de Javier, que no se escapó de la guillotina, pero que tiene también una cosa elegantísima. Lo iban a guillotinar y le dice el revolucionario, ¿quiere una copa de vino? No, gracias, cuando bebo pierdo la cabeza. este punto de... En fin. A mí el ejemplo que más me gusta de esto lo hizo Basho, que es un poeta japonés, que era samurái, o sea, que era hidalgo, y se le nota en su poesía y se le nota en esta anécdota. Un discípulo suyo, sabéis que el haiku es un poema muy pequeño con una imagen pues muy impactante. Entonces llega su discípulo Kikaku y le dice, he ideado un haiku maravilloso. Y le dice el maestro, a ver, dímelo. Y dice, mira, una libélula. Si le arranco las alas, un clavo de pimienta. Y entonces Basho dice, mira, así te has cargado la libélula aquí. O sea, en la imagen está, es verdad que una libélula es un clavo de pimienta, pero has matado a la libélula. ¿No sería mejor decir un clavo de pimienta si le pongo dos alas, una libélula? Y entonces la libélula sale volando en el poema. Es la diferencia que hay entre un hidalgo y un tipo que todavía está aprendiendo, ya aprenderá. Hay que ir poniendo alas a la vida, a los palos de pimienta, no arrancando alas, ¿no? Y esto, cuanto uno es mejor, cuanto más sabe, más lo hace. Yo lo veo muy bien con los escritores. Cuanto más leído es un escritor, más mérito ve en el libro que lee. ¿Por qué? Porque ve resonancia, ve guiños. Esto es importantísimo y bueno, y eso. Y ya aprovecho para agradecer el mérito que han visto aquí para que yo venga a dar la conferencia en mi libro. Y esto es propio de la aristocracia. En la definición de Dante dice considerad. Hay que considerar esta virtud. Decía Ramón Gaya, el pintor español extraordinario, que la elegancia y el buen gusto de Velázquez no surgen de un elaborado orden social ni estético, sino de una limpia desnudez originaria que está en el hombre, que es el hombre. O sea, Velázquez no es elegante porque se empeñase en cruzarse en Santiago, ¿no? Que es una historia preciosa, y a mí me emociona la contestación de Felipe IV, que sabrán, ¿no? Que los que estaban viendo la limpieza de sangre vinieron diciendo, es que no nos consta que tenga la limpieza de sangre, y Felipe IV dijo, a mí sí me consta. Y bueno, ahora saben que es tatarabuelo del rey Felipe, o sea, que se han unido. Una cosa que Velázquez sea antepasado del rey, una maravilla. Bueno, tampoco es elegante por su arte específico, sino que la gran elegancia, la gran nobleza de Velázquez es que supo tratar con dignidad a todo el mundo, ¿no? Es su gran hazaña, ¿no? Que cogió a
a los bufones de la corte y los trató en su máxima dignidad. Dice Andrés Trapello que la tarea más noble es ennoblecer la vida, es poner alas a las libélulas. En sexto lugar, la importancia de la familia, que es otra cosa que se está perdiendo, ¿no? La familia es importante hasta la política, ¿no? Y una cosa maravillosa son los primos, ¿no? Esto, cuanto más elegante una familia, más primos tiene, porque todo el mundo se acuerda del parentesco y tal. Los primos tienen lo mejor del amigo y lo mejor del hermano. Es un regalo, ¿no? Y qué importante es las familias grandes, ¿no? Las familias extensas, no las familias nucleares, saber quedar. Esta foto es de los Cervera, que hacen una reunión familiar cada 2 años, e invitan a uno de fuera, y este año me invitaron a mí. Y luego se pusieron para esta foto sin preverlo. Los Cervera son la familia de marinos y de militares, y de pronto la foto hizo el mapa de España en una familia que se ha dedicado a servir a España. Es una cosa muy emocionante, muy impresionante y que fue casual. Bueno, pues este empeño en que nuestros hijos conozcan a sus primos segundos, que sepamos quiénes son nuestras familias. Luego, que seamos conscientes de los privilegios. Ya no existen privilegios legales, pero sí nos podemos dar normas propias, ¿no? La idea de que nobleza obliga es una idea matriz, pero que se puede leer al revés. La obligación ennoblece. Cuantas más obligaciones asumamos, más nobles seremos, ¿no? Gregorio Luri habla de que los Martínez tienen que educar a sus hijos diciendo: esto no lo hacen los Martínez, esto no lo hacen. Tenemos un código legal en nuestra familia, una manera de ser propia de nuestra familia, que implica una soberanía familiar. A mí lo de la República Independiente de Ikea me gusta lo de independiente, ¿no? Yo soy partidario de la baronía independiente de mi casa, ¿no? Pero ese punto de en mi casa hay una ley propia, ¿no? Incluso con ciertos dos fueros, como el de el padre y la madre, ¿no? Y ciertos ámbitos de competencia y cierta conflictividad, eso es muy bueno. Una cosa súper importante es respetar la jerarquía, que la sociedad lo está perdiendo. Alguien me decía antes de entrar que todo el problema de Renfe empezó cuando el personal empezó a tutear a los usuarios, y efectivamente la pérdida de la jerarquía es gravísima. En los colegios de enseñanza secundaria nos quitaron la tarima, porque se entendía que la tarima era un privilegio aristocratizante del profesor. Y la jerarquía la podemos respetar en una cosa que a mí me obsesiona, reconozco que soy muy obsesivo con esto, que es en el respeto que los padres tienen que tener a los abuelos. Esto de usar a los abuelos como canguros y además reñirles, y ahora lo acuestas a las 9, y le das de comer y no le compres chucherías. Eso es una falta de respeto. Si tú quieres que el niño se acueste a las 9, contrata una canguro, pero no. Este punto de respeto a la jerarquía. Bueno, la importancia del nombre, la importancia del apellido está clara, voy a correr un poco, pero también del nombre propio, ¿no? Que es la última barrera de individualidad. Es muy emocionante que San Luis, rey de los franceses, decía que tenían más estima la pila de su bautismo que el trono en el que se coronó, porque el día que muriese perdería la corona, y sin embargo su condición de cristiano sería para toda la vida. Eso lo dijo también alguien tan profundamente conservador reaccionario como nuestro queridísimo Quevedo, que decía: la máxima dignidad es el bautismo. Y Hernán Cortés le dijo a los caciques cuando los bautizaron, los caciques mexicas: bueno, ya tenéis la misma dignidad que el rey de España, porque habéis sido bautizados, ¿no? Esta conciencia de que la última dignidad está en el nombre, en la propia individualidad. Tenía una anécdota que a mí me parece súper tierna. Tengo un íntimo amigo que es, no sé si el 8º o el 9º de muchísimos hermanos, y ya cuando nació los padres le pusieron de nombre el santo del día, pues ya se les habían acabado hasta los nombres. Entonces se llama Alfonso porque nació el día de San Ildefonso, ¿no? Y lo primero que hizo la novia,
que ahora es su mujer, fue cambiarle a San Alfonso María Ligorio para que tuviese un cumpleaños y un santo. Y yo veo ahí un gesto de amor, de decir que no se quede con solo una fiesta, sino que tenga dos, ¿no? La idea del nombre, y aquí va a hacer una defensa de ponerle muchos nombres a los niños, ¿no? A los hijos o a los nietos. El noveno punto que un hidalgo del espíritu tiene que aprender de la hidalguía de sangre es el cuidado del ritual. El rito en realidad es el tiempo ennoblecido. Los días de fiesta son la aristocracia del calendario y hay que celebrarlo. El protocolo es la civilización del tiempo. Di una conferencia y los padres se levantaron para ir al cumpleaños de su hija y me pareció maravilloso porque hay que cuidar esos detalles, ¿no? Santayana, el filósofo español-americano, decía que es posible vivir noblemente siempre que se viva en varios mundos, ¿no? Esto es clave, ¿no? Vivir con un fuero, con unos ritos y además de las tradiciones heredadas, yo soy muy partidario de defender tradiciones propias. Yo estoy haciendo una campaña porque usemos la tipografía de Ibarra Real, que es la única tipografía propiamente española, que es gratis, se baja de internet y es preciosa. Pero cualquier otra cosa, y ser orgulloso de las filiaciones, ser orgulloso de la ciudad a la que uno pertenece o en el pueblo del que uno es, como se ha dicho en la presentación, de los colegios en los que uno ha estudiado, de las hermandades de Semana Santa, de los clubs, de las asociaciones, que uno tenga el orgullo de pertenencia. Esto es una cuestión importantísima, ¿no? A mí me preguntaban antes de dar esta charla si la hidalguía de espíritu daba derecho a entrar en la asociación de hidalgos, ¿no? Y a mí me parece que lo que hay que aprender es el orgullo de pertenencia a lo que uno tiene derecho o a lo que uno pertenece. Es un tema interesantísimo ver cómo se reconoce el mérito, interesantísimo ver cómo se renuevan las élites. Eso es súper importante. Pero mucho más importante es que todo el mundo tenga este orgullo de pertenencia a las corporaciones o a los pueblos o a los colegios a los que pertenece. Esa es la gran lección que tenemos que aprender. El príncipe de Lampedusa, en El gato pardo, lo dice, un linaje noble solo existe mientras perduran las tradiciones, mientras se mantienen vivos los recuerdos. Tenemos que mantener vivas nuestras tradiciones, no añorar las de los demás. Y luego esto es estupendo, existe un Dios protector de los príncipes, se llama la buena educación. Aprovecho para recomendar la serie del gato pardo nueva italiana porque la novela es muy pesimista, ve que se acaba la nobleza y sin embargo la serie la defiende. El punto 10, que me he dejado el más importante, me he dejado para el último por esto, Aristóteles decía que la aristocracia eran virtud y riquezas antiguas. De las riquezas antiguas ya hemos hablado, podemos ser herederos del Quijote. De la virtud, ¿qué decir? Bueno, esto es un clásico que todo el mundo ha defendido y en el siglo de oro es muy gracioso, fíjense en esto, que siempre usan el mismo truco. Cuando hablan de un noble que se ha perdido, lo reconocen por su comportamiento virtuoso. Pasa en Shakespeare y pasa en muchísimas novelas ejemplares de Cervantes. La gitanilla, la noble se ha perdido, se la ve que es una ilustre que trabaja de sirvienta, pero es nobilísima, purísima, y es noble. Esto en realidad la literatura hay que leerla en un espejo. Lo que nos están queriendo decir es que quien se porta bien es noble, en ese espejo. Y luego tenemos a Calderón de la Barca, que tiene estos versos extraordinarios que dice que la nobleza se produce por el comportamiento, y lo dice alguien que era pues caballero de Santiago, ¿no? Pero todas las virtudes son importantes. Natalia, para ser noble, bueno, si fuesen todas estaríamos hablando de la santidad. Natalia Ginzburg dice que no son importantes las pequeñas virtudes sino las grandes, que no hay que enseñarle a los niños el ahorro sino la generosidad, no la prudencia sino el valor.
y el desprecio del peligro, no la astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad, no la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación, no el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber. Si hubiese que escoger una virtud propia de la nobleza, es la veracidad. Una cosa curiosísima, pero se da en todas partes. Ponémosla en el juramento que hemos puesto de la película, prometes decir la verdad aunque te lleve a la muerte. Siempre. Según Nietzsche, los nobles atenienses nos decían nosotros los más guapos, nosotros los más ricos, no solo los más antiguos, sino que se decían a sí mismos nosotros los veraces. Un samurái no miente jamás. Si tú le pides a un samurái y te dice, cuenta una cosa y dice prométemelo, saca la katana y te cortan dos, ¿no? Porque un samurái lo que más le humilla en el mundo es que dudes de su palabra o que le pidas que te lo prometan. Y bueno, el futuro. Ya para acabar, esta cuestión de la virtud es fundamental incluso para quien tiene título o razones para ser noble. Santo Tomás Moro, que consiguió la redondez del círculo porque fue santo y ser, ¿no? Lo tuvo todo, y además gracia, y fue un sabio. Tiene esta reflexión que me permito leerle, dice: quienes ocupan puestos y cargos en la vida pública pues no tienen siempre motivo para gloriarse y complacerse en sí mismos cuando son llamados con títulos solemnes. No, tales títulos son dignos y apropiados si quienes los poseen son conscientes de haber merecido tal tratamiento de honor por el recto cumplimiento personal de sus deberes. De no ser así, tendrían que ser abatidos por la vergüenza, a no ser que se deleiten en palabras vacías. No importa lo que sean, príncipes, grandes señores, emperadores, obispos, sacerdotes, si son miserables y perversos, deberían darse cuenta de que cuando los hombres hacen sonar en sus oídos los títulos espléndidos de sus cargos, no lo hacen sinceramente para rendirles honor, sino para poder reprocharles sin peligro alguno y bajo color de alabanza los honores que llevan y usan tan indignamente. Eso explica... Esta cita explica esa paradoja que decía al principio, de que han sido los hidalgos de sangre o los nobles o los maestrantes los que más interés los que han mostrado un interés vivísimo por mi libro, porque son más conscientes que nadie de que esos honores, esos privilegios, esos títulos históricos exigen o conllevan una responsabilidad, que no solo es una metáfora para todos los demás, sino que es una flecha a la que tienen que apuntar. Esta idea salvará a la sociedad. Hume pensó que no. Hume pensó que si uno deja una bolsa de oro en Charing Cross, podemos estar seguros que a la media hora la bolsa de oro ha desaparecido. Y eso le hacía ser muy pesimista con la condición humana. Pero la hidalguía consiste en saber que habrá desaparecido la bolsa, pero una cosa está segura, que no habremos sido nosotros los que nos habremos llevado la bolsa, ¿no? El lema propio de la hidalguía es aunque todos, yo no, que es el lema más antidemocrático del mundo. Con otro que a mí también me encanta, que es de Heráclito el Oscuro, el griego, que decía: uno para mí es 10.000 si es el mejor, ¿no? Evelyn Waugh escribió un tratado, que es su tratado sobre la nobleza, que se llama Espada de Honor, una novela en la que el padre del protagonista, que es un aristócrata inglés, bajo aristócrata inglés, un ser, le dice a su hijo: los juicios cuantitativos no importan, con que se salve un alma es suficiente cualquier cantidad de dolor. Por eso a mí emocionan especialmente estos versos de Aquilino Duque, que dice: luego he tratado de que lo que quería para todo el país, para toda la tierra, fuese al menos posible en unos pocos metros a redonda, en la baronía de nuestra casa, en los 10 metros de nuestra casa. Y luego esto tiene un efecto contagioso, que es el efecto que pasa con el Quijote, con una figura interesantísima que es Sansón Carrasco, que todos sabemos que Sancho imita a Don Quijote, pero es que Sansón Carrasco se viste de caballero, quiere ser caballero, y fíjense los nombres que pone: el caballero de los espejos, porque va a reflejar la caballería de Don Quijote. Es derrotado, pero luego vuelve a intentarlo, y se llama el caballero de la blanca luna, otra vez el espejo de la luna, ese reflejo del ejemplo de la caballería. Para acabar,
yo quería agradecer a la Real Asociación de Hidalgo que nos ponga este espejo de mantener esta riqueza histórica española, que es una riqueza para todos y que nos sirve de ejemplo a los que somos caballeros de la Blanca Luna. Gracias por ser un espejo de caballero. Muchas gracias. ¿Preguntas o se ha ido? ¿Hacemos preguntas? Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna consideración, podemos dedicar unos minutos. Este silencio es muy español también. Bueno, yo voy a preguntar Sí. algo porque a mí, en primer lugar, lo que quiero es felicitarle por la conferencia, que tengo muchas cosas para discutir, ¿eh? Pero bueno, eso ya en el café. Pero lo que sí me ha llamado la atención, pues como mujer que soy, como presidenta de una asociación de mujeres, etcétera, es las pocas citas, dentro de todos los cientos de citas que se han dado a las mujeres. Porque es que creo que una persona con esa cultura tan vasta y tan maravillosa, pues tiene que sacar a la luz, por ejemplo, Leonor López de Córdoba, que fue la primera escritora que escribió una autobiografía en castellano. O sea, tenemos tantas, tan desconocidas, que he echado en falta eso. Gracias. O sea, que he sido descortés. Bueno, No. ha habido varias cosas con la mujer que lo quiero hablar luego aquí. Vamos, es una pregunta interesantísima. Un periodista y amigo que me hizo una entrevista me dijo: he comprado 5 libros. He comprado 5 libros, 4 para mis hijos y 1 para mi yerno. O sea, que no se lo regaló a sus hijas. Esa anécdota para darle la razón que tiene en su pregunta. Yo creo que hay una pulsión muy masculina en la llamada a la caballerosidad. Y en cualquier caso muy necesaria porque las mujeres ahora mismo no necesitáis tantísimo. La crisis es la crisis del varón y es muy interesante. En mi instituto tenemos el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Científica y el Día de la Mujer Maltratada. Y no hay ni un solo día de... ¿El Día del Padre? No, ese no se celebra oficialmente en el instituto. Pero bueno, eso... El papel de la mujer en mi libro, y bueno, luego cito mucho, dedico un capítulo a Jane Austen, vamos, que hay muchas mujeres, pero es vital por una imagen esencial en la caballería que ha salido, pero me la he saltado, que es la Donna Angelicata, que es que para la Baja Edad Media la nobleza era un don de la dama. Por eso Don Quijote... Hombre, es que la mujer es la que educa al hombre. Sí, efectivamente. O sea que si la mujer no le educa en esas... el hombre no está educado, ni tiene esos valores, ni nada. Quien educa a una mujer, educa a un pueblo. Claro, la madre por su no, lo que ha salido mi madre en esta conferencia no ha sido normal. Por ejemplo. pero no, la dona Angelicata no es la madre ni la educadora, sino es la Beatriz de Dante, la Dulcinea de Don Quijote. Es la amada que te fuerza a hacer lo impensable por estar a la altura casi inalcanzable de esa mujer. Y ha tenido un elemento clarísimo en la constitución de la caballería. Por eso es impensable un caballero sin mujer. Y esa pieza me ha faltado explicarla. De todas maneras, te confieso, confieso que el libro es un libro lleno de pulsiones masculinas. Tiene un punto de arenga a la caballería.
lo cual se cuenta entre todos los ítems poco modernos del libro. Pero sí. No. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna cuestión? ¿No? Quería preguntarle, Sí. ya que ha nombrado a dos genios españoles como son Velázquez y Cervantes, hay unas estrofas de Persiles y Sigismunda que las han puesto ahora en la placa, en los restos donde está enterrado en las Trinitarias, que es universal esa parte de Cervantes y además atemporal. Voy a leerlos porque creo que es interesante con todo lo que ha dicho usted, que ha hecho como un recorrido a la vez de edades de la gente, ¿no? Sí, sí. Dice lo siguiente, Cervantes: la vida es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida con el deseo que tengo de vivir. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla que, sobre todo, según va avanzando la gente a través de los años, puede haber unos ciertos bajones, y Cervantes, universalmente y atemporalmente, dice lo que debemos de seguir. Sí, esa es la dedicatoria la dedicatoria del Persiles, es lo último que escribió, que es una despedida maravillosa. Adiós, gracias, adiós, donaire. Que me voy presto deseando de veros contentos en la próxima vida. Yo creo que es una despedida estupenda, ¿no? De Cervantes. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.